Bienvenidos al 13º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana. Hoy tenemos la participación de la maestra Irma Guerra Márquez. Y voy a decir de memoria su currículum. Ella dice que ya la conocemos todos, para ver si es cierto. Bueno, ella estudió Letras Hispánicas, la licenciatura por la UNAM. Estudió también la maestría también en la UNAM, también en esa área, ¿verdad?, en Letras Hispánicas, y actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Literatura. ¿Sí? Entonces, bueno, gracias por pues estar aprobando todo. Ya ves, si te conozco, como tú dices, nos conocemos todos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Ella nos va a presentar los hilos ocultos en la novela El hombre de la situación de Manuel Paino. Ya la hemos escuchado con Agustín Rivera y muchas cosas interesantes sobre Lagos, entonces ahora va a ser interesante escucharla con algo novedoso que ella es lo que está haciendo ahora y aprendiendo en el doctorado. Pues a estar como desterrada, porque no voy a hablar de Lagos, increíble, también puedo hablar de otras cosas. Sí, este tema, bueno, voy a hablar de una novela que pude estudiar en uno de los seminarios de la maestría, bueno, ahorita les platico todo las posibilidades que ofrece de reflexión. Ahorita me dirijo a ella. Primero, pues, buenas noches, agradezco su presencia y agradezco a la doctora Lina Mercedes Cruz Lira su invitación para participar en el 13º ciclo de conferencias, que para mí es un gusto. Ya he participado en otras ocasiones, pero no disminuye la emoción y sobre todo me da mucho gusto ver que con la atinada dirección de Lina, proyecto, este programa ha salido siempre a flote, va caminando muy bien. Es difícil que un proyecto cultural, académico, permanezca tanto tiempo y pues yo creo que eso se debe a la gestión de la doctora Lina. Muchas gracias, es un gusto. Bueno, pues no vinieron les voy a poner tacha ahí en la lista, como ya estoy otra vez en las clases. No se crean, es que no los obligamos, es libre, es decisión, pero me da mucho gusto que ustedes estén aquí. Y en esta ocasión, como les dije, ya no les voy a hablar de nada relacionado con Lagos, ahora les voy a hablar de una novela muy especial que además de divertir a sus lectores, porque es una novela muy divertida, ofrece muchas posibilidades de reflexión. Su autor es como se anunció, fue Manuel Paino. Manuel Paino, muchos de ustedes ya lo conocen por dos de sus novelas más emblemáticas, El Fistol del Diablo y Los Bandidos del Río Frío, es por lo que se le conoce más, pero bueno, él desarrolló muchas actividades como funcionario público. Fue muy joven, casi niño, comisionado de la Aduana de México. Bueno, vivió de 1810 a 1894, también fue muy longevo para la época. Bueno, y entró, como les digo, muy niño a la aduana y después fundó la aduana marítima de Matamoros y fue contador de la misma un tiempo después. Fue secretario del jefe del Ejército del Norte, que en ese tiempo era Mariano Arista, y ahí obtuvo el grado de teniente coronel. Después fue jefe de sección del Ministerio de Guerra, administrador general de la renta estancada del tabaco, estuvo muy involucrado en la actividad tabacalera. Fue un estudioso del sistema hacendario, llegó a ser una autoridad en la materia y publicó diversas obras sobre temas relacionados con Hacienda. Fue también contador de la Fábrica Nacional de Tabacos, ministro de Hacienda durante el gobierno de José Joaquín Herrera y también durante el gobierno de Ignacio Comonfort.
eran muy amigos, Ignacio Comonfort y Manuel Paino, pero él no estuvo de acuerdo, tuvieron algunas diferencias porque no estaba de acuerdo con la manera de gobernar, con la tendencia conciliadora de Ignacio Comonfort, no estuvo de acuerdo, y tampoco estuvo de acuerdo con algunas de las primeras leyes de reforma, y bueno, se retiró, renunció del cargo y luego regresó, y bueno, como que encontraba la manera de seguir adelante a pesar de no estar de acuerdo con algunas cosas. Fue diputado y senador, efectuó muchos viajes desde muy temprana edad también. En 1842 viajó a Sudamérica como secretario de la legación enviada allá y conoció también con ese mismo cargo, viajó a Francia e Inglaterra, cumpliendo con una misión diplomática, y en 1844 el presidente Antonio López de Santana lo envió a Nueva York y Filadelfia a estudiar el sistema penitenciario. Y bueno, ese viaje le permitió darse cuenta de la doblez que encerraban las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con México y las repudió, dando aviso de ello. Estaba muy enojado por todo lo que se enteró estando allá, y entonces en el tiempo de la intervención norteamericana se hizo cargo de un servicio secreto de correos entre el puerto de Veracruz y la capital. También se unió a algunas guerrillas, combatió varias veces a los invasores en las guerrillas que se organizaron en el rumbo de Puebla. Fíjese, todas las circunstancias que vive un escritor, algunos críticos literarios dicen que no tienen relación con la obra, pero por ejemplo esta circunstancia de que anduvo por el rumbo de Puebla sí tuvo influencia en la recreación de su novela Los bandidos del Río Frío. Tuvo mucha influencia. Y bueno, hacia 1849 viajó a Europa y a Japón, fue partidario de la Revolución de Ayutla y después no estuvo de acuerdo, como les dije, con las primeras leyes de reforma que se preparaban. Participó activamente en la conspiración de Félix María Zuloaga y durante la Guerra de los 3 años fue un mero observador de los sucesos políticos y se ocupó solamente de asuntos literarios. En ese se dio el lujo de nada más dedicarse a escribir y a reeditar una de sus novelas. En esa época preparó una nueva edición de la novela El Fistol del Diablo, que ya había publicado por primera vez entre 1845 y 1846. Bueno, esa novela es sensacional, se ubica en el tiempo del gobierno de Santana y pues podemos darnos cuenta de la vida social de ese tiempo, de muchas cosas. Es pues una novela, yo la leí, cuando la leí la verdad a mí me encantó, es una gran novela de costumbres y histórica también. Bueno, también preparó la tercera edición más bien de esta misma novela. La definitiva aparecería mucho más tarde. Estas ediciones que él preparaba eran corregidas y aumentadas, entonces se ve en esas diferentes ediciones el proceso escritural, la madurez que como escritor fue teniendo, y sí, la verdad mejoró muchísimo su estructura y hasta el final fue diferente en la versión definitiva. A pesar de que ya no participaba activamente en la política, durante la intervención francesa fue perseguido y encarcelado en San Juan de Ulúa, acusado de conspiración. Le pasó algo similar a lo del padre Agustín Rivera, que lo perseguían y él no se estaba metiendo en nada, pero de todas maneras lo persiguieron y lo encarcelaron. Y bueno, cuando llegó Maximiliano, Manuel Paino reconoció el imperio y figuró entre los regidores de la Ciudad de México por un breve tiempo. Al restaurarse la República, curiosamente no se enojaron con él porque así aceptó el imperio. Resultó electo diputado al 4º Congreso de la Unión por el Cantón Militar de Tepic. O sea, él era de la Ciudad de México, pero siempre realizaba actividades fuera. Y al restaurarse al mismo tiempo fue nombrado profesor de Historia Patria de la Escuela Nacional Preparatoria. Estuvo ahí muy poco tiempo y colaboró en algunos trabajos con el gobierno.
Continuó en la tribuna como diputado para el quinto, sexto y séptimo congresos y en 1882 fue electo senador. Ese mismo año Manuel González lo envió a París como agente y en 1886 fue nombrado cónsul en Santander y luego cónsul general en España, estableciendo su residencia en Barcelona. Fue un viajero incansable. Ahí escribió su novela Los bandidos del Río Frío, considerada por los críticos como su obra capital. En 1891 regresó a México y en 1892 fue electo nuevamente senador, cargo que ocupó hasta su muerte, que ocurrió el 5 de noviembre de 1894. Bueno, él, además de estas dos novelas que ya mencioné, escribió muchas novelas cortas. Fue todo como se dio a conocer como escritor, en diversas publicaciones periódicas, que era el medio en el que se publicaban las obras literarias, las novelas, eran novelas de folletín. Bueno, entre ellas puedo mencionar María, Un doctor, Loca, La víspera y el día de la boda, Alberto y Teresa, Trinidad Juárez, entre otras. Artículos de temas variados, de economía política, de arqueología, también escribió de política, de geografía y otros temas. Son también, sobre todo, obras de carácter histórico y relatos de viaje, es lo que más escribió. Y bueno, pues aquí está nuestra novela, de la que les voy a hablar esta noche. El hombre de la situación. Fue publicada por la imprenta de Juan Abadiano en 1861 y alcanzó en su tiempo gran éxito editorial, al grado de que el propio autor tuvo dificultades para conseguir un ejemplar algunos años más tarde. Y es una novela muy poco conocida. Sin embargo, pues también ha sido muy poco estudiada, raramente es mencionada, pero seguramente por el éxito que alcanzaron sus otras dos novelas, El Fistol del Diablo y Los bandidos del Río Frío. Nosotros en la maestría, en letras, que estábamos en un seminario con Jorge Ruedas de la Serna, que preparó esta edición, hicimos un ejercicio de literatura comparada entre las memorias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Asís, un escritor brasileño, y la verdad hay muchos vasos comunicantes entre esa novela brasileña escrita en Brasil y esta de Manuel Paino. Es muy interesante, ofrece muchas posibilidades de estudio, pero bueno, yo voy a referirme un poco más a la relación que establece con la historia. Pues es una novela corta, que podemos ver esos hilos que teje entre la historia y la literatura, el novelista. Pues nos presenta el pasado inmediato en una historia ficticia, siguiendo una de las pautas de la Revolución Romántica. Pues de acuerdo con las ideas del romanticismo, la historia, con su falta de congruencia y de sentido común, debería de servir de marco a la ficción. Entonces él siguió estas ideas y así. Bueno, sin embargo, esta novela decimonónica no es un simple cuadro de costumbres como podría esperarse, ni un relato lleno de datos, personajes y acontecimientos. El hombre de la situación es una recreación sociológica de los componentes humanos de la vida colonial en sus últimos años y durante las primeras décadas de vida independiente de México. Para lograr lo anterior, el autor utilizó elementos retóricos y narrativos propios de la representación teatral e imprimió al relato un tono humorístico, recurso literario muy eficaz como instrumento de la crítica social aguda. Así lo advirtió en el proemio que presenta la obra. En él, Paino resumió con gracia y concisión tanto sus ideas estéticas como el propósito que persiguió al escribir la novela. Al abrirla, la primera afirmación con la que el lector se encuentra es esta: la vida es un vasto teatro y el mundo es un escenario donde todos nos apresuramos a tomar lugar y a desempeñar nuestro papel. Además, Paino da a conocer sus propósitos al escribir la novela,
Al menos no es mi intención otra que tomar de las cosas, de los tiempos, de los hombres, algunas semejanzas y reunir el concepto en unas cuantas hojas de papel. Y señala, el autor quiso, fue su intención al menos, dar una idea de algunas de las costumbres de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nosotros mismos. Bueno, en esta obra la vida de los personajes se desarrolla cronológicamente a lo largo de 3 generaciones y de acuerdo a los hechos verídicos registrados en la historia de México, no todos consignados explícitamente, sino mediante múltiples referencias al pasado, ya sea en voz del narrador o en la de algunos personajes o mediante la inclusión de personas y sitios reales. Por ejemplo, encontramos, les voy a mencionar algunos personajes reales que aparecen en la novela: Francisco Cajigal de la Vega, y Joaquín de Montserrat de Cruillas y don Antonio Bucareli, que fueron virreyes, el rey Carlos III, menciona al jesuita Francisco Javier Clavijero, al betlemita Fray Rodrigo de la Cruz, lugares como el puerto de Veracruz, el castillo de San Juan de Ulúa, la Profesa, la Catedral de México, el Parián. Se refiere mucho al Parián, hay una recreación de ese lugar, de ese mercado, la Plaza Mayor, la Nueva Vizcaya, entre otros lugares y personajes reales. Bueno, de esta manera, Manuel Paino estableció un diálogo histórico muy divertido con el lector y gracias a la organización intencional del texto y a la descripción de costumbres sociales, se puede ubicar el tiempo del relato sin que lo especifique el autor, sino siguiendo las marcas que introduce y consultando los anales de la historia. Así podemos ubicar temporalmente el relato entre los años que van de 1760 hasta alrededor de 1846. Los 19 capítulos en los que se divide la novela, fíjense qué curioso, me pregunto si será casualidad o el número de capítulos corresponde al siglo en que se escribió la novela, el 19, encuentran cierta correspondencia con los hechos registrados en la historia durante ese tiempo. Esto se puede apreciar con más claridad. Bueno, yo elaboré una tabla relacionando todos los fragmentos de la novela con la referencia histórica y se pueden dividir en estas 3, siguiendo la trama de los hechos narrados, se pueden dividir así en esta tabla. Por ejemplo, de los capítulos primero al 8 van de 1760 a 1767, es el inicio del reinado de Carlos III y arribo a México del primer Fulgencio. El personaje central de la novela se llama Fulgencio, que son 3 Fulgencios, pero parece que es el mismo hombre, aunque son 3 generaciones, es un linaje más bien. Y va hasta 1767, año en que fueron expulsados los jesuitas de las colonias españolas de América, que coincide con la muerte de Aguirre Bengurren, que fue el comerciante que tenía su establecimiento en el Parián, con el que llega a trabajar el primer Fulgencio, el personaje que vino de España, que lo mandó su padre para que recogiera dinero con pala aquí en México, como creían muchos españoles. Y bueno, de los capítulos del 9 al 11 van de 1768 a 1821, es el inicio de las guerras de España contra Inglaterra, que coincide con el inicio de la vida millonaria del primer Fulgencio, se hizo millonario, hasta 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y la muerte del primer Fulgencio. Murió después de que entró el ejército. Los capítulos del 12 al 19 van del inicio de la vida independiente de 1822 a 1846. Hay la reaparición del segundo Fulgencio, instalado en una hacienda de Durango con su familia. Ahí se puede ver cómo fueron los primeros años de vida independiente. Y pues muchas cuestiones políticas y hasta el triunfo de su carrera política en la capital en vísperas de la invasión norteamericana. Y bueno, pues más o menos ahí estaría consignado, es como un resumen de
de todo esto, de toda esta novela, de lo que aparece pues en esta novela. Siguiendo la trama de los hechos narrados y de acuerdo a las ideas de María Teresa Solórzano, se puede separar el texto en 3 segmentos, que bien podrían ser actos de una obra teatral y que corresponden a periodos claramente definidos dentro de la historia nacional y también en el relato. Cada uno sería pues un acto. Y ya les mencioné cómo van, qué abarca. Y bueno, así como se puede establecer una simetría entre la realidad histórica y esta novela, Manuel Paino describió también costumbres que nos permiten imaginar a la sociedad colonial y encontrar el reflejo de ella en las épocas posteriores. Cito: pero de todos estos grandes y pequeños actores quedan a veces en las galerías los retratos de su personal físico, pero de sus costumbres, de su parte moral, de su vanidad, de su miseria, no hay quien hable. Termina la cita, que es de la novela, y pues mencionó, por ejemplo, una gran cantidad de devociones, actos religiosos y actitudes generosas para obsequiar limosnas a conventos, archicofradías, cofradías, ancianos y personas necesitadas, dotes para huérfanas que quisieran ser monjas, entre otras dádivas. Ben-Gurren era no solo hermano, dice Manuel Paino, sino bienhechor de 3 o 4 cofradías. Termina la cita. Además, al recibir la herencia de su hermano y la de su empleado y socio Romero, destinó parte de los fondos a obras de beneficencia. Todo lo anterior donado a cambio de unas cuantas misas y de unas honras fúnebres solemnes, con un panegírico pronunciado por algún orador prominente. Cito: en el curso del tiempo, lo más probable es que las huérfanas no se casaran, que las monjas se olvidaran en sus oraciones del bienhechor difunto, que las capellanías fueran a dar al bolsillo de nobles estudiantes, que en todo pensaron menos en las penas que sufría en el purgatorio el comerciante de Cavite, y que todo, en fin, viniera con el tiempo a hundirse en la vorágine de la desamortización. Mas sea de esto lo que fuere, el caso es que el hermano cumplió como se cumplía en aquel tiempo, en que a fuerza de dinero se trataba de ensalzar las virtudes o de disminuir las culpas de los que se veían forzados por la muerte a hacerse el largo y peligroso viaje al mundo de la eternidad y de los misterios. Este es un fragmento así donde se ve cómo se refiere a todas esas prácticas, que bueno, Lina ha estudiado muy bien en su estudio de la familia Gómez Portugal aquí en Vecinos de Casa Poblada, habla muy bien de todas las cofradías y de todo esto. Bueno, continúo, bajo el velo del altruismo encontramos las verdaderas motivaciones de otros benefactores que con estas acciones lo que buscaban era figurar entre los hidalgos y los títulos de México. Cito otro fragmento de la novela: Fulgencio, su sucesor en el caudal, se contentaba con recibir su recompensa en esta vida, y esta recompensa se reducía a que el día de su santo las madres le mandasen de cuelga panecitos, velas benditas y platones de crema adornados con flores de camelote y de listón de granada. Pero sobre todo lo que sacaba de quicio a Fulgencio era verse retratado de cuerpo entero en las porterías y en los claustros con un letrero que decía: verdadero retrato del muy noble e ilustre don Fulgencio García Julio, capitán de los reales ejércitos de su graciosa majestad, caballero del hábito de Santiago, tesorero de la muy ilustre archicofradía de San Emigdio, mayordomo perpetuo de la vela encarnada, socio fundador de la Congregación de los Niños Andaluces y patrono de la Real Capilla de Santa Ifigenia, Virgen y Mártir. Cada retrato de estos le costaba poco más o menos tan barato como la capitanía. Aquí termina la cita de la novela. Y Paino nos habla también de la forma de vestir de algunos personajes, de la moda y de ciertas costumbres culinarias que marcan 3 épocas distintas: el gazpacho y los chorizos de Extremadura, los chiles rellenos y la carne frita de la Independencia, y las papas al vapor y Carlota rusa de la República. Cito a Paino: tened muy en cuenta, lectores,
que estos manjares representan 3 edades, 3 épocas distintas, que simbolizan quizá la paciencia de los antiguos, el ardor y constancia de nuestros padres y el desorden y vanidad nuestra. Termina la cita. También coloca 3 bebidas en oposición, cuyo consumo refleja tendencias culturales de la sociedad mexicana: el chocolate, el atole y el té. La costumbre de tomar chocolate era muy común en la Nueva España. La bebida se consumía a toda hora del día como una fuente de energía y no había visita, reunión o fiesta en la que no se hiciera el ritual que acompañaba a esta bebida. Y cito otro fragmento de la novela, dice Paino: Romero tenía ya preparados un par de pozuelos de China copados de espumoso chocolate. El amo sobre una de las cajas de dinero y el dependiente sobre el mostrador, y con el ojo pendiente a la calle, saboreaban el Maracaibo, concluyendo con sorberse 2 grandes jarros de Tonalá, de agua fresca y cristalina, pues la dejaban al sereno a poca distancia de la puerta. Termina la cita. No podían faltar en la novela, los viajes, los cuales aparecen como telón de fondo de ciertos acontecimientos. Por ejemplo, el viaje del virrey y de su flota, con quien llega a la Nueva España el primer Fulgencio. Salían de Cádiz rumbo a la Nueva España. La travesía duraba 76 días hasta llegar al puerto de Veracruz. Su arribo a la Nueva España era anunciado con cañonazos del castillo de San Juan de Ulúa y de los buques de guerra anclados en el puerto. Para recibir al personaje se presentaba el ayuntamiento presidido por el gobernador y le entregaban las llaves de la ciudad, además de algunos regalos que eran obsequio del ayuntamiento y del comercio del lugar. Luego se dirigían a la parroquia, en la cual el cura cantaba un solemne Te-Deum. Después el virrey viajaba de Veracruz a México con una comitiva y se detenían en la villa de Guadalupe mientras se preparaba el ceremonial de bienvenida en la capital. Y bueno, pues en este viaje junto con el virrey, llegó el primer Fulgencio aquí a la Nueva España, enviado por su padre, y bueno, así nos damos cuenta de que sí sucedió muchísimo eso. Mandaban al hijo mayor, al varón acá que probara fortuna. Bueno, también encontramos los viajes que se efectuaban en la Nueva España desde la Ciudad de México hacia los territorios del norte, que representaban una verdadera odisea, pues se realizaban en coches tirados por mulas que caminaban durante 2 meses a través del camino real de tierra adentro hasta llegar a su destino. Y aunque a través de los años cambiaron algunas cosas, tal parece que los caminos y medios de transporte se conservaban en el mismo estado. Ahí está, es una fotografía actual de un trecho del camino. Cito un fragmento de la novela. Don Fulgencio, que hacía años no pisaba la corte, volvió a poner en movimiento la complicada y pesada máquina que entonces se llamaba coche, y empleando otros 2 meses en el camino, llegó a la metrópoli acompañado de su hijo. Aquí termina la cita. Bueno, además de la descripción de aspectos de la vida cotidiana, como los que acabo de mencionar, otro de los elementos narrativos que destaca en esta obra es la caracterización que el autor hace de los personajes, pues de manera grotesca hace un retrato de ellos tan completo que logra dotarlos de verosimilitud y mediante los diálogos logra situarlos en una posición ideológica y social. Manuel Paino en el proemio nos explica el procedimiento para crearlos. Cito: ¿es necesario retratar exactamente a una o más personas? Tampoco. El grupo saldrá mejor y más grotesco tomando la vanidad del uno, el candor del otro, la arrogancia o la malicia del de más allá, o lo que es lo mismo, para formar un todo hermoso. Tomaremos los ojos de un ciego, las piernas de un cojo, los brazos de un manco, el vientre de un hidrópico, la dentadura de un octogenario. Termina la cita. Entonces, en la novela encontramos personajes diversos, como por ejemplo los protagonistas llamados sucesivamente, como ya les dije, Fulgencio, García, durante varias generaciones. 3 de ellos son los principales. El primero, un andaluz, alegre y parlanchín, portador orgulloso de un falso linaje.
oportunista, caritativo, con una ambición sin límites, adormecida y pronta siempre a despertar y a dominarlo. Un prototipo de los peninsulares novohispanos. Él, muy curioso, se preocupó por encontrar sus raíces y resultó que que era descendiente directo de Adán y de Eva. Luego viene el segundo, un criollo que heredó algunos de los defectos y virtudes de su padre, sobre todo la ambición, bonachón, avaro, sencillo, patriota, nacionalista y flojo, muy flojo, digno representante de la nueva clase política mexicana del siglo XIX. El tercero de ellos es un chico presuntuoso que aparece muy poco en la novela, mestizo que desdeña su origen y su cultura, anglicista, audaz, vanidoso, serio, insensible, malhumorado e irrespetuoso, heredero de una dudosa tradición ancestral, pero que niega hasta su propio nombre. ¿Acaso un prospecto de los futuros mexicanos? Yo me pregunto. Y bueno, aparecen, fíjense cómo aquí vemos pues un retrato pues de lo que eran los peninsulares cuando llegaban aquí a la Nueva España, y vemos una litografía del Parián en 1795. Aquí es donde estaba la tienda a donde llegó a trabajar el Fulgencio García, el primer Fulgencio. Y bueno, pues el Parián fue demolido y después estaba en la Plaza Mayor. Aquí hay algunas recreaciones de lo que fue. En esta novela se recogió gran parte de lo que fue este lugar. Habla de los sonidos, de todo lo que se vendía, de muchas cuestiones, y cómo la Plaza Mayor era el centro de la actividad colonial. Los principales edificios de la ciudad enmarcaban un espacio por el que pasaba toda la sociedad novohispana. El virrey en su lujoso carruaje, las damas, los señores que iban a misa a la catedral, los ricos comerciantes del Parián, los vendedores del mercado, los compradores de artículos de lujo o de los objetos más humildes, los curiosos, los forasteros, los ladrones. Por ejemplo, nos habla de rutinas que establecía el jefe de Fulgencio García, cómo comían todos los días lo mismo, a la misma hora, tomaban la siesta y todo. Es muy interesante todo eso. Bueno, este es el último cuadro que encontré para darnos cuenta de más o menos lo que era el Parián. Y bueno, una tienda, así que, porque Fulgencio dormía en el mostrador, ahí dormía, y así durmiendo en el mostrador y haciendo todo lo que le decía su jefe, pues se convirtió en un millonario porque de alguna manera logró quedarse con toda la riqueza de su jefe. Entonces, también vemos que aparecen dos gallegos, los gallegos Pascasio José Aguirre Bengurren y su dependiente Policarpo Romero. Eran hombres de muchas virtudes, era el dueño de la tienda que estaba en el Parián, trabajadores, católicos observantes, moderadamente caritativos, perseverantes, ahorrativos, probos, sencillos, austeros y disciplinados. Son los típicos comerciantes de la Nueva España que abrían sus establecimientos en el Parián y que eran socios de negocios transatlánticos y de algunos otros por el interior del país. A fuerza de grandes sacrificios atesoraban inmensas fortunas que eran dilapidadas en un abrir y cerrar de ojos por sus herederos. Ellos tenían negocios en San Luis Potosí, tenían mucho que ver con inversiones y negocios con lo de la Nao de China, y bueno, pues ahí también hace toda una recreación. Y el clero está representado en la obra por dos personajes: el padre jesuita Francisco Javier Clavijero, que no aparece en escena, pero es mencionado, visitado y venerado por Aguirre Bengurren.
Su exilio desencadena algunas acciones del relato. Y Fray Rodrigo de la Cruz, el rector betlemita, por medio del cual el autor denuncia algunas prácticas educativas muy violentas e introduce en el relato ideas acerca de la doble moral y de la incongruencia entre los propósitos que perseguían las órdenes religiosas y los métodos que practicaban para alcanzarlos. Con ellos metió el español a estudiar a Fulgencio, entonces ahí obtuvo su educación básica. Tenemos algunos personajes femeninos. Esther, que se hacía llamar Ana de Gibraltar, para ocultar su ascendencia judía. Era preciosa, pero fue atacada por una epidemia de viruela que desfiguró su rostro. La típica esposa fiel, dedicada únicamente a atender a su marido y a su hijo, sin una vida propia. Un arquetipo de la esposa y madre mexicana que ignora el potencial que hay en su interior y se olvida de sí misma. Anastasia, una mujer sencilla de pueblo, arraigada a sus costumbres, que al cambiar de posición se volvió fatua, vanidosa e imprudente, y que adulaba sin cesar a su marido, a sus hijas y a sus hijos. Representante fiel de la mujer mexicana que vive a la sombra de su familia, alentando sus vicios y actitudes erróneas. Una mujer sin educación, incapaz de defender lo que le es propio, pues a pesar de su resistencia inicial, sucumbe a los hechizos de los lujos y de la vida social. Las hijas, ya son las hijas ya del segundo Fulgencio, Pancha y Marica, hermosas, espontáneas, graciosas, recatadas, inteligentes y dóciles, llenas de virtudes pero superficiales, que hacen lo que otros les dicen sin preguntarse nunca qué quieren ellas. La imagen de las lindas y piadosas jovencitas mexicanas, según palabras del propio Paino. Juanito, el hijo menor, es el niño de la familia del segundo Fulgencio, un niño como todos los del mundo, travieso, juguetón, caprichoso. Su educación es llevada a la deriva, un personaje casi ignorado por la familia, por quien solo se preocupan ocasionalmente y del cual casi no se habla. No representa fielmente a la infancia mexicana, que pues por mucho tiempo, ahora ya no, ya cambiaron esas circunstancias, pero pues eran ignorados en el siglo XIX los niños. El maestro Pimpinela, barbero del segundo Fulgencio, fue quien lo entusiasmó y apoyó para llegar a ser diputado. Es el intermediario entre el hacendado y el pueblo, un personaje clave para encontrar los hilos ocultos de la historia, porque representa a las fuerzas ocultas del pueblo, a aquellos hombres mezquinos y sin letras, pero con pretensiones de grandes señores y lideratos, hombres serviles y villanos que ocultan sus acciones y buscan el favor de los poderosos, reprimiendo para lograrlo su odio y sus verdaderos intereses. Muchas dudas nacen en torno a su actuación. ¿Qué lo llevó a empujar a Fulgencio al mundo de la política? El segundo Fulgencio, que ya estaba en una hacienda en Durango, en la Nueva Vizcaya. ¿Cómo logró alcanzar sus fines? ¿Por qué desapareció repentinamente del relato? ¿Consiguió lo que quería? El papel que juega encaja perfectamente con la siguiente cita de Francisco Bulnes. Rebaños místicamente conducidos al sacro redil por pastores tonsurados, cuadrillas de la gleba empujados a la faena por ceñudos capataces. Tal se habría antojado la procesión cívica de los sufragáneos caminando hacia las ánforas electorales en las haciendas, comunidades en las aldeas, villas y poblaciones de tercera o cuarta categoría y en las ciudades levíticas como Puebla, Morelia, Querétaro y otras varias. Termina la cita de Bulnes. Bueno, no debemos olvidar al narrador, que parece ser la voz del propio autor, pues es una voz narrativa que ejerce un fuerte control ideológico dentro de la novela y que habla con el lector directamente. Por ejemplo, cito lo siguiente: los acontecimientos narrados en un relato de ficción son hechos pensados para la voz narrativa, que en este punto podemos considerar idéntica al autor implicado, es decir, a un disfraz ficticio del autor real. Es una cita de François Javier Guerra.
Ay, ya, disculpen. Una voz habla y narra lo que para ella ha ocurrido. Entrar en la lectura es incluir en el pacto entre el lector y el autor la creencia de que los acontecimientos referidos por la voz narrativa pertenecen efectivamente al pasado de esta voz. Aquí termina la cita. Una gran cantidad de personajes ambientales contribuyen a configurar un cuadro social muy cercano a la realidad. Marineros, arrieros, funcionarios de gobierno, monjas, sirvientes y hasta virreyes. La población novohispana, en vísperas de la Guerra de Independencia, que estaba conformada a grandes rasgos de la siguiente manera: españoles peninsulares, gachupines; españoles nacidos en América, que eran los criollos; las castas, que eran mezclas diversas de españoles, indios y negros, que recibían muchos nombres especiales y pintorescos. Ustedes los conocen, indígenas y negros. La pertenencia a estos grupos obedecía no solo a razones étnicas, pues no debemos dejar de reconocer que el fondo del ordenamiento social se debe buscar en las relaciones económicas y culturales, en la propiedad de la tierra, en los medios de producción y en la circulación de bienes, sin olvidar los valores morales, las ideas, los hábitos, las costumbres, las tradiciones y hasta las modalidades lingüísticas propias de cada grupo. Solamente así se puede explicar el antagonismo entre criollos y gachupines, o hasta entre peninsulares provenientes de diversas regiones, como en el caso del gallego Aguirrebengurren y del andaluz Fulgencio. Por ejemplo, se ve en esta cita: ¡Se demonio!, volvió a decir el amo, todos los andaluces son el diablo de habladores y de vanidosos. Y bueno, no se consideraba criollo únicamente al hijo de españoles nacido en la Nueva España, sino que podía ser racialmente mestizo o un peninsular totalmente identificado con su nueva tierra. Aquí se puede ver en esta novela eso, o sea que había muchos matices en esas denominaciones. La pugna entre gachupines y criollos fue uno de los temas recreados en la sátira, y Manuel Paino lo aprovechó en esta novela para intensificar el tono humorístico que la caracteriza. Cada individuo gozaba de los privilegios propios de su grupo y estos estaban reconocidos jurídicamente. La ley legitimaba el control y la explotación ejercidos por los blancos sobre el resto de la población. En los diálogos que Manuel Paino introduce en la obra encontramos expresiones que ilustran algo de lo anterior. Bueno, como el anterior, hay otros comentarios como estos. Fulgencio vio tan enojado y decidido al arriero que cargó su maleta y echó a andar por el camino real. Canalla de indio y de negro, con toita razón son esclavo, dijo en cuanto se alejó un poco. Utiliza esta modalidad del habla propia de los andaluces. Me contuve, pero si me he dejado llevar de mi genio, de una mordida acabo con lo arriero y con toito el atajo. Después que le he hecho el favor de caminar con su mula, no me ha querido pagar y me ha robado el indino. Bueno, señor virrey, es otro fragmento. Señor virrey, observó el alcalde, he oído que se llamaba García y como los García son nobles, la pena de azotes, vuecencia sabe que para las paternales y benéficas leyes de nuestros amados y augustos soberanos, el castigo de azotes es solo para los indios y para los plebeyos. Son algunos fragmentos de la novela donde se puede ver todo lo que les comenté. Bueno, esta conformación social de la colonia no cambió totalmente ni de manera inmediata, eso también se puede ver. Podemos encontrar claras huellas de ella en las primeras décadas del México independiente y aún en nuestros días. Lo que es verdad en el siglo XVIII continúa siéndolo en el XIX, dijo Javier Guerra. Y así podemos apreciarlo en expresiones del segundo y del tercer Fulgencio, como la siguiente: es decir, que ustedes quieren siempre ser rancheras, burdas y gente común del pueblo. En ese caso, en nada me mezclaré, interrumpió Fred con visible mal humor. Fred es el nombre del niño que negaba hasta su nombre, que se hizo anglicista. Bueno, pues es así como tenemos en esta novela un cuadro social que se configura a través de una serie de acontecimientos y en el cual la realidad histórica y la ficción literaria se mezclan de manera magistral.
cito, bueno, algo de unas ideas de Paul Ricoeur al respecto. La historia es cuasi ficción porque la cuasi presencia de los acontecimientos colocados ante los ojos del lector por un relato animado suple, gracias a su intuitividad y a su viveza, el carácter evasivo de la dimensión pasada del pasado, que las paradojas de la representación ilustran. El relato de ficción es cuasi histórico en la medida en que los acontecimientos irreales que relata son hechos pasados para la voz narrativa que se dirige al lector. Por eso se asemejan a acontecimientos pasados y por eso la ficción se asemeja a la historia. Termina la cita de Ricoeur. El final de la novela queda abierto, porque incierto era el futuro del país en ese tiempo, lo sigue siendo aún. Pero el pasado queda revelado para que lo podamos analizar de otra manera, sin solemnidad, sin reverencia, sin olvidar que bajo la apariencia de legalidad y de orden existen otros intereses, aún en los personajes gloriosos y eminentes, y que desgraciadamente los políticos republicanos y demócratas no han sido movidos por los intereses del pueblo, sino por intereses particulares que con admirable prudencia ocultan. Tal vez eso nos quiso decir Manuel Paino al contarnos esta historia ficticia. Tal vez por eso en este relato encontramos hilos ocultos en varios planos estructurales y temáticos. Los encontramos primero en la relación de la ficción del relato con la realidad histórica. También los encontramos en las fuerzas reales tras de la apariencia que mueven a los personajes. Y los encontramos también en la configuración social que descubrimos tras la estratificación social tradicionalmente conocida. ¿Por qué podemos reconocer ciertos aspectos de la novela en la realidad más inmediata? Pues tal como lo dice Antonio Cándido, no es la representación de los datos concretos particulares lo que produce en la ficción el sentido de la realidad, sino la sugestión de una cierta generalidad que mira para los dos lados, hacia la ficción y hacia la realidad, y da consistencia tanto a los datos particulares de lo real como a los datos particulares del mundo ficticio. El hombre de la situación es una gran novela del siglo XIX mexicano, cuya lectura nos puede llevar a comprender la complejidad del pasado y la incertidumbre de nuestro presente. Aquí les muestro la portada de varias ediciones de esta novela. Aquí está la que yo tengo. Bueno, ya se encuentra hasta en versión digital, se puede encontrar en dos partes, ya está en la red. Aquí está en la colección Sepan Cuántos de Porrúa también. Y pues sí, existen varias ediciones en diferentes casas editoriales. Bueno, no lo olvidemos que podemos reconocer nuestra historia en una novela, podemos reconocer a nuestra historia en una novela y no se debe a la representación de datos concretos e históricos, sino a esa sugestión, a esa particular interpretación de la sociedad de su época que plasmó Paino en El hombre de la situación. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por esta excelente conferencia y bueno, escucharte de una manera distinta cuando estás hablando de los laguenses, ¿no? Y lagos. Bueno, vamos a una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna. ¿Alguien quiere agregar algún comentario o algo? Permítame. Con la psicología de los personajes, ¿no? Es uno de los hilos importantes. Es un psicólogo, Manuel Paino, ¿no? Sí, porque cuando habla de las verdaderas intenciones, de lo que las motivaciones reales de los personajes ocultas, se trata de eso. Aunque todavía en el tiempo en el que él escribió no se hablaba de psicología, pero ni había, no se
hablaba de novela psicológica, pero sí se puede encontrar en sus otras novelas también. De hecho, hasta el título nos habla algo de esto, de cuestiones psicológicas. Algo que me llamó la atención es cuando dice que para hacer una descripción de diferentes grupos, basta con observar a un solo individuo y ponerle características de otros individuos, ¿no? Así como conformar un cierto personaje tomando características de otros, ¿no? Eso me llamó la atención. Es otro hilo oculto, creo yo, de Manuel Paine. Sí, de esa forma, varios novelistas han escrito sobre sus procedimientos y así dicen que toman rasgos de diferentes personajes. No retratan a una persona, sino que construyen a un personaje con rasgos de diferentes personas. Y pueden llegar a, no sé, a llegar a cierto grado de universalidad, ¿verdad? Sí. Y es verosímil, logra que sea verosímil lo que está mostrando. Ajá. Sí. Bueno, muchas gracias, Irma. Al contrario. Sí, bueno, primero que nada, hola Irma, muchas felicidades por tu trabajo. Y nunca es fácil abordar una obra literaria como lector, y cuando pretendes analizarla es más complejo aún. En ese sentido, a mí me gustaría que nos explicaras un poco por qué hacerlo desde la interpretación que propone Paul Ricoeur, en el sentido de si metodológicamente hablando es funcional, es decir, porque siempre ha habido un gran debate en torno a la literatura sobre si es reflejo o no de una época, sobre si el autor realmente quería decir los que la interpretan creen que quiso decir, o si es la estética en sí mismo de la obra. Entonces me gustaría que nos dijeras por qué tomar como referencia analítica y metodológica el trabajo de Paul Ricoeur. Sí, bueno, a mí me gusta mucho estudiar a Ricoeur. Es la hermenéutica, la filosofía hermenéutica me parece como pues una herramienta teórica muy completa para poder interpretar una obra literaria, para poder encontrar sobre todo el sentido profundo del texto. Sí, ha habido corrientes teóricas desde principios del siglo XX que dejaron a un lado todas las cuestiones de la biografía del escritor y del contexto del escritor, y estudiaban a la obra solamente como una obra de arte, o sea, sin tomar en cuenta nada fuera de ella, solamente cómo estaba armado el discurso, la estructura formal de la obra, todas las cuestiones lingüísticas. Y sí, también es muy interesante, sí se puede estudiar desde ese punto de vista esta novela. O sea, les mencioné algo cuando hablé de cómo la voz del personaje del Fulgencio, del andaluz, utiliza los modismos del habla propios de los andaluces de aquella época. Y sí, se podría uno nada más centrar en la estructura y en cuestiones lingüísticas, pero me parece que sí resulta en novelas novelas de este tipo resulta mucho más rico fijarnos en su relación con el contexto, o sea, cómo recrea la relación con la historia, como les venía diciendo. Y sí, después de los formalistas rusos vinieron otras escuelas de teoría literaria que ya agregaron a lo que ellos decían, bueno, sí se debe tomar en cuenta solamente la obra, pero sí tiene incidencia otros factores dentro de ella, que pues para mí me parece muy pobre una interpretación que no tome en cuenta el contexto y otras cuestiones. Sí, por eso me gusta más la propuesta de Ricoeur.
Bien, si ya no hay más preguntas, pues damos por concluida esta participación y los invitamos para el siguiente miércoles.